realmente no lo estamos viviendo. Entonces, ¿para qué queremos conocerlo? O sea, ¿para qué? ¿Para quedarnos callados? ¿Para guardar esta tremenda buena noticia que el Señor nos ha dado? ¿Estamos predicando esta buena noticia? ¿Estamos predicando esta verdad que nos da vida? ¿O solamente la estamos recibiendo y la estamos guardando? Dice, revélanos tu gloria, ¿verdad? Sabemos que la gloria de Dios es su Hijo Jesús el Cristo. Esta es la gloria de Dios, es el Evangelio. ¿Para qué se nos tiene que revelar? ¿Para que nos quedemos callados cuando vemos la necesidad enfrente de nuestros ojos? Porque a diario estamos viendo la necesidad. A diario vemos cómo la gente está muerta y necesita, y a veces pide a gritos ayuda. La gente, yo lo veo, como le decía, en Chile, en todo el mundo en realidad, estamos en una época en donde la necesidad, las personas están pidiendo a gritos ayuda. De una u otra forma piden a gritos. En redes sociales vemos como la persona explícitamente dice que se va a quitar la vida. Y quizás uno lo ve y lo pasa y lo ignoramos, pero tenemos que tener amor por el prójimo que está perdido, es por esa alma que está muerta. Y si hemos recibido y si le estamos diciendo, Señor, revélanos tu Evangelio, que lo revele en nuestra vida, pero que lo revele para que podamos ser luz y para que podamos dar vida. Ese es el poder del Evangelio que se ha entregado a nosotros, a los que creemos que Jesús es el Cristo, que podamos entregar la vida a través de su palabra. Bueno, eso estaba meditando antes en el momento en que cantábamos, que ojalá podamos vivir de la misma manera en que cantamos, ¿verdad? Vamos a leer Romanos 14:8, que tiene que ver justo con lo mismo. Y dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Dice que si vivimos, para Él vivimos. ¿Y estamos viviendo para Él? Creo que es súper difícil en este tiempo vivir para el Señor. Y si bien yo creo que lo que estamos haciendo es muy poquito de lo que podríamos realmente hacer y realmente dar. Que lo mucho o poco que hagamos sea nuestro 100%, porque no todos van a darlo de la misma manera. Todos, como decimos, el cuerpo es diferente, la mano es diferente, decía la hermana de antes, pero toda esta mano, todas estas personas, ya sea más grande, más pequeño, que den al 30, al 60 o al 100 por uno, ¿verdad? Que su 30% sea su 100. Que lo que usted recibió lo entregue a su 100%. Y aunque su 100% no sea igual que el del hermano, no se comparen, no se miren en menos, porque uno tiende a decir yo no sé, yo no puedo, yo solo escucho, yo no me siento preparado, pero tiene que entender que eso es tentar a Dios y es rebelarse en contra de Dios, porque uno está poniendo en duda la voluntad de Dios. Si Dios nos escogió, es por algo. Entonces no podemos decir, yo no puedo. Si usted recibió la vida a través del Evangelio, ¿cómo no va a poder entregar la vida que tiene? ¿Verdad? Y para poder entregar vida tenemos que llenarnos de la vida. Necesitamos estar llenos del Evangelio para poder entregar el Evangelio. Pero si nos llenamos de otras cosas, no vamos a poder entregar nunca la vida, nunca vamos a poder entregar el Evangelio. Y por eso es que me tocaba mucho el tema de la alabanza, porque suena muy bonito y podríamos cantar y tener un coro espectacular. Pero si no estamos viviendo esta vida, si no estamos viviendo el Evangelio, no sirve. De nada sirve, ¿verdad? Que seamos los mejores tenores, pero no estamos viviendo el Evangelio, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y es esa voluntad que dice, id y hacer discípulos, id y ser testigos del Evangelio. Tenemos que compartir. Y ya sea, dice, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Cada uno tiene su Judea y su Samaria, ¿ya? Y el resto de la tierra el Señor definirá si uno va a salir, si uno va a viajar. Pero usted tiene primeramente su vida, su familia, su trabajo. Yo jamás voy a poder llegar, por ejemplo, a su trabajo, ¿verdad? Usted va a compartir con cierta gente que yo jamás voy a poder compartir. Ese es su rol. Eso es lo que usted tiene que hacer, compartirle a su trabajo. Igual yo, ¿verdad? Ustedes no van a llegar quizá a mi trabajo. Entonces yo ahí trato todos los días con mucha gente y yo tengo que predicarle a esa gente. Y yo le comentaba el otro día a los hermanos que yo soy veterinaria, para los que no me conocen. Atiendo animales, pero más que tratar con el animal, yo trato con los dueños.
Y realmente los dueños es complicado trabajar con un público. Los que trabajen con público aquí sabrán. Más que veterinaria tengo un rol de psicóloga, porque la gente me llega contando todos sus problemas y puedo ver la gravedad del problema mental. Yo amo a los animales, jamás le haría daño, pero hay límites y la gente pasa todos los límites. Veo cómo cada día la gente intenta llenar el vacío con los animales. La vida de un animal es más importante que la vida de un ser humano. Para muchas personas, yo no sé cómo será acá, pero allá en Chile está pasando los límites y la gente prefiere el aborto antes que un animal se muera. Entonces vemos que toda cabeza está enferma. Toda cabeza está enferma. Las enfermedades mentales hoy en día están pasando, bueno, se están demostrando en realidad porque siempre han estado, pero creo que la pandemia hizo que esto saliera a la luz. Así como también la pandemia hizo otra cosa, que la palabra de Dios también saliera a la luz, ¿cierto? La palabra de Dios empezó a correr en esta pandemia de una manera que no se había visto. Solamente eran los templos, las reuniones, ¿verdad? En cada comuna, colonia, país, pero nada por red social. Y en la pandemia a nosotros nos tocó vivir cuando recién comenzaba la pandemia con mi hermana, la pastora Magda. Nos tocó contagiarnos de COVID luego de un viaje de El Salvador y llegamos a Chile, nos hicimos el test, salimos positivos y nos fuimos directo a una residencia. El Estado ya provee un hotel gratuito con todo, alimento, médico. Tuvimos como 10 días y 10 días que veíamos Facebook, Netflix, no sabíamos qué más hacer, estábamos tan aburridas, pero ahí vimos cuánta falta había del Evangelio. Y la gente estaba subiendo miles y miles de videos a diario, como les decía, explícitamente diciendo: yo hoy me voy a suicidar. Así de literal. Entonces yo dije, bueno, yo no quería hacer videos porque no quería. En realidad uno siempre evita la responsabilidad, uno dice que lo haga otro, que predique otro, ¿verdad? Hay otro que ya lo está haciendo. Pero el Señor le habla a uno y uno sí a veces no quiere escuchar esa voz de Dios. Se hace el sordo, porque sí los escuchamos. Y realmente, bueno, yo empecé a subir videos, como decía mi hermana, muy difícil porque eran de 1 minuto. Bueno, subía varios videos de 1 minuto, pero realmente sí empezó a correr. El Evangelio empezó a correr a través de esta red que uno pensaría imposible o que uno pensaría nadie lo va a tomar en cuenta, pero realmente sí hay gente que está escuchándolo. Y también como podemos ver que hay una cantidad de personas que publican oraciones y publican palabras, pero sabemos que no es el Evangelio que están entregando. Entonces, si tanta gente está entregando y está viviendo un Evangelio que quizás no es el correcto, no está en la precisión, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? ¿Verdad? Tenemos los medios, Dios nos ha dado internet, nos ha dado celulares, algunos más modernos, nos ha dado recursos para hacerlo. Entonces el Señor nos habla en esta noche que tenemos que hacerlo, o sea, no es una opción. El otro día conversábamos en el aeropuerto con los hermanos y decíamos, imagínense si Pablo estuviera en esta época. Yo le dije, Pablo ya hubiera evangelizado el mundo entero. Lo hizo a pie, sin tecnología, sin dinero, lo hizo con mucha persecución, ¿verdad? Con mucha lucha, pero lo hacía. Y él solo viajaba y si no querían él iba y entregó su vida para que el Señor regresara. Entonces imagínense todos los recursos que Dios nos ha entregado hasta el día de hoy. Y no lo estamos utilizando bien. Lo utilizamos para todo menos para hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer, que es predicar el Evangelio, dar testimonio a tanta gente que está mirando día a día y a veces están todo el día viendo y videos que llegan a miles y miles de reproducciones. Entonces utilicemos los medios y como les decía, no es una opción. Para los discípulos, para los hijos de Dios no es una opción. Mateo 28 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. O sea, no les preguntó si querían, de partida no les preguntó, ¿ustedes quieren ser mis discípulos? Después los buscó, les dijo, ven, sígueme, ¿verdad? Les ordenó, fue una orden. Y ellos eran discípulos de Dios, nosotros somos discípulos también, tenemos que hacer lo mismo, obedecer. No es una opción para el discípulo, ¿verdad? Es un mandato, es obedecer, es obediencia. Lamentablemente el ser humano es incrédulo y es desobediente por naturaleza, entonces tenemos que luchar contra esta naturaleza. ¿Y cómo podemos vencer esta naturaleza incrédula, desobediente? Con el Evangelio.
No hay otra manera de poder obedecer a Dios sin el Evangelio. La única manera de obedecer y hacer la voluntad de Dios es llenándonos del Evangelio, creyéndolo cada día y que el Señor nos vaya revelando cada día el Evangelio. Entonces dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Lo mismo que les decía, incredulidad. La naturaleza del hombre, la mujer, es dudar. Aunque estamos ahí, aunque estamos viendo, aunque creemos, dudamos. Y los discípulos también dudaron. Pedro lo negó 3 veces después de que había confesado que él era el Cristo, ¿cierto? Pero Dios tiene misericordia del ser humano, y a pesar de que fallamos una y otra vez, el Señor nos está siempre trayendo al camino. Y nos está diciendo, este es el camino, no te vayas por acá, te va a hacer mal, no te va a ayudar, vete, aléjate de ahí. Y nos saca personas, nos saca de lugares para demostrarnos su amor y para llevarnos por el camino correcto, porque un poquito que nos desviamos y no vamos a llegar a la meta. Entonces que el Señor nos ayude a ir por este camino recto, correctamente y obedeciendo a su voluntad. Dice, bueno, que algunos dudaban. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él está demostrando que Él es el creador, que Él es Dios, que Él es el dueño de todo, que Él es Dios mismo que creó el cielo y la tierra. Jesús vino a manifestarse, ¿verdad? Dios se vino a manifestar a través de su Hijo Jesús, se encarnó para demostrarle al mundo entero que Él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que estaba por sobre toda autoridad humana, terrenal. Y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. O sea, en otras palabras le está diciendo, yo te mando porque yo soy tu Dios, yo te creé, yo te formé y todo lo que está acá es mío. Anda y hace discípulos en toda la tierra. ¿Verdad? No fue una pregunta, fue un mandato, fue una orden que Jesús le dio a los discípulos. Y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Porque fácil sería dejar, vayan y háganlo solitos y ustedes ven cómo se las arreglan, ¿cierto? No, pero el Señor no nos deja solos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Esos discípulos han recibido el mismo Espíritu que está hoy. No es un espíritu diferente, no es un evangelio diferente, no es que antes eran más espirituales y ahora no, es el mismo. Somos los mismos hijos de Dios, ¿verdad? Es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Emmanuel de ayer y de hoy, que está ahora acá. Y nos dice, vayan, no es pregunta, es vayan y hagan discípulos. Y si bien no todos son iguales, no podemos decir, no, yo no puedo, ¿verdad? Porque Dios nos ha escogido con un propósito. Y Él dice, pídanme, o sea, pídanle sabiduría al Señor, pídanle palabra al Señor, pídanle que le quite la vergüenza. Si tiene vergüenza, si tiene pena, si no sabe, pídale que le enseñe, ¿verdad? Pero para eso tenemos que también poner de nuestra parte. Leamos la Escritura, llenémonos de la Escritura, porque yo no le puedo ir a compartir a una persona si no leo, ¿verdad? Si no me estoy llenando de esta palabra, y la palabra es el Verbo, y este Verbo es Jesús, el Cristo hecho carne. Debo conocer precisamente a Jesús como el Cristo para poder entregarlo, para poder compartirlo con las personas. Ese es el mandato que el Señor nos dice. Crean, ¿verdad? Primero creemos, debemos creer, y eso viene del cielo. Y si nos falta creer porque somos incrédulos, pidámosle al Señor, quita mi incredulidad, Señor, ayúdame, revélame tu palabra, ayúdame a creer cada día y a llevar tu palabra por obra, a obedecer. Señor, dame obediencia. Eso yo creo que es lo que más nos falta, obediencia. Debemos obedecer a la fe. La fe es el Cristo, todo es Él. Él nos da la fe, Él nos da el querer como el hacer. Que si ni siquiera es porque nosotros digamos un día, ya, bueno, hoy yo voy a salir a predicar. No, es el Señor quien pone en nosotros eso. Y si falta, pídaselo al Señor. Pídale palabra, pídale obediencia, pídale fe, pídale que le ayude a tener mejor lenguaje. Muchos de los discípulos no sabían hablar, eran tartamudos, no tenían vocabulario, eran vulgares, se refiere a que no tenían mucha manera, bueno, no sabían hablar bien, ¿ya? Eran del vulgo. Claro, eran del vulgo, que no hablaban bien, no tenían un vocabulario tan, claro, un léxico, y les costaba. Pero cuando uno habla, no habla de sí mismo, ¿verdad? Es Dios hablando a través nuestro. Pero no puedo hablar lo que no conozco. Entonces sí es necesario que nos llenemos de esta palabra. Y como les decía en un principio, como cantábamos,
de esa misma manera, que no sea solo de aquí hacia afuera, o que no sea solo ir y compartirle a una persona conocimiento, porque solamente se va a llenar de conocimiento. Esa persona debe oír el Evangelio, debemos compartírselo, compartir esta buena noticia, no como un conocimiento más, o como, sí, mira, te voy a comentar algo, sí, una cosa pequeña, no, es algo tan grande que el Señor nos ha entregado, que debemos darle la honra que merece, ¿ya? Y debemos hacerlo con diligencia, no como si fuésemos a compartir un mensaje más. Entonces el Señor en esta noche me hablaba fuertemente de eso, que lo que cantamos, lo que hablamos, también lo vivamos. Vivamos Emmanuel, ¿verdad? Emmanuel no está solo acá en este día, Emmanuel está todos los días de nuestra vida con nosotros. Él está cada día conmigo, y si estoy viendo que una persona cerca mío, algún amigo conocido, o por Facebook, Instagram, TikTok, está diciendo, ayúdame, o sea, necesito esta palabra, necesito el Evangelio, necesito ayuda, hágalo. Y si no sabe, pida ayuda, dígale, ¿sabes qué, hermano? Veo una persona que necesita oír, yo no puedo, no me siento preparado quizás, pero le puedo dar tu contacto, o compártale un video. Como decíamos, nosotras subimos videos, muchos videos que usted solamente le pone compartir y le llega. Eso es lo bueno de la red social, del internet, de la actualidad, que ahora podemos compartirle a una persona que está al otro lado del mundo. No necesita trasladarse días, semanas, o gastar mucho dinero, no lo necesita. Al día de hoy ya creo que el internet, la mayoría de los lugares ya está, ¿verdad? Creo que solamente hay uno que otro país que tiene dificultad de tener internet, pero ya todos tenemos, entonces no hay excusas. No es posible que la persona que espera que el Señor retorne, lo espere sentado y ya, o sea, sería súper fácil. Lo recibimos, lo creemos y ahí nos quedamos con esto guardado. Sería ideal, ¿verdad? Pero no, lamentablemente no es así. Por eso hoy día en la predicación de la mañana decía, niéguese a sí mismo. Ya no vivo yo, ¿verdad? Y lo decimos muchas veces, pero sí vivimos nuestra vida. Y vivimos todo lo que nosotros queremos, pero no estamos viviendo la vida del Señor. No estamos negándonos a nosotros. Al contrario, estamos sobre el Señor, estamos sobre el Evangelio muchas veces, y eso es idolatría. Y cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es idolatría. Ya sea una persona o ya sea algo material, no es necesario que tenga una imagen y usted se postre y lo adore, ¿no? Creo que la idolatría más difícil de ver y la más complicada de atacar es la de uno mismo, el yo. Yo quiero esto, yo voy a hacer esto, a mí no me gusta, a mí me da vergüenza, yo no puedo, ¿verdad? Es que todos podemos. Entonces, que no exista más esta idolatría del yo, sino que sea Dios ocupando el primer lugar y que seamos obedientes a su palabra, que seamos obedientes al Evangelio y que lo vivamos más de lo que lo estamos hablando, que nuestra vida refleje el fruto del Evangelio. Eso, hermanos, que el Señor les bendiga y que esta palabra haga vida en nosotros, que no sea una palabra más que entra por aquí y sale por acá, sino que el Señor nos ayude a ponerlo por obra, que nos ayude, que nos llene cada día del Evangelio, pero no para guardarlo, sino para compartirlo con mi familia, con mis amigos, con mi entorno, con mi trabajo, y si Dios lo permite, hacia el mundo. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermanita Molina. Bonita, hermosa palabra, reflexión. Y ahorita que hablaba, me recordaba la vez que fuimos a Alaska, me recordaba el frío que hacía allá. Me recordaba un par de chicas, de la cual una tenía apenas un año de haber creído lo que se enseñaba. Yo creo que aquí conocen el Ministerio Misionero Mundial, ¿no? 3 M's. Y nos encontramos con ellas para compartirles el Evangelio, pero ellas eran ecuatorianas, ¿sí? Una ya tenía más tiempo, 4 años, y la otra 1 año de haber recibido lo que les enseñan, ¿no? Lo que para ellos es el Evangelio, pero fueron enviadas a Alaska para compartir la palabra en Alaska,
y ellas dos se fueron a Alaska a compartir la palabra, ¿no? Entonces, eso me lleva a meditar cuánta gente a veces, sin ni siquiera una preparación a lo mejor correcta y todo, pero tienen ese corazón de llevar la palabra a otros lados, ¿sí? Y hoy en la mañana yo creo algo que me dio mucho gozo fue la palabra que recibimos tanto del hermano Mateo de Brasil como la palabra que compartió el pastor Cho. Y es algo que me gozo porque realmente nosotros precisamente en este noviembre cumplimos 10 años de haber recibido a los hermanos de Corea. Fue en un noviembre del 2012, ¿sí? Y cuando nosotros recibimos en esa primera entrada, llevaban algo que eran las cartas del Evangelio, ¿sí? Sí. Las cartas del Evangelio, pero para nosotros fue una delicia las cartas del Evangelio. Y también no éramos una congregación que evangelizábamos, no compartíamos a lo mejor en una comida con alguna persona, o nos decían, oye, mira, fulanito está enfermo, íbamos a orar y le compartíamos a las personas a Cristo, a este resucitado. No teníamos claro el Evangelio, como ahora el Señor nos ha permitido esa claridad, pero estábamos en el camino y Dios nos daba una palabra que nos iba a mandar, porque nuestra oración era, Señor, queremos hacer lo correcto delante de ti, no delante del hombre. Yo llevo en el cristianismo desde que era pequeño, a los 5 años, iba a la escuelita dominical y crecí en la iglesia, pero no de una manera realmente clara o apasionada, ¿no? Como decía ahorita Morín, como la alabanza. Pero esa era nuestra oración, Señor, muéstranos lo correcto, de tanta información, de tantas cosas que hay, ¿a quién le crees? O sea, ¿a quién le creemos? ¿Cuál es la verdad realmente? ¿Sí? Y el Señor nos da una palabra que nos iba a mandar a unas personas de Oriente para decirnos y darnos dirección precisa de lo que Él quería que hiciéramos. Y entonces llegan estos hermanos de Corea y dimos por hecho que eran ellos, pero conforme iba pasando el tiempo, Dios iba confirmando su palabra, ¿sí? Y entonces en el 2013 entran 2 veces, ¿sí? A León, Guanajuato van, ¿sí? Y eso fue creciendo en nuestro corazón, el anhelo de hacer lo correcto delante del Señor. Y el Señor nos hablaba con respecto a lo que Él ya nos dio el rumbo, Él ya nos dijo qué es lo que tenemos que hacer. La carta a los Hebreos a mí es una carta en especial que me gusta mucho, porque hablas precisamente sobre la fe, ¿sí? Y la fe que nos habla Hebreos, que es una carta que va dirigida, el nombre lo dice, ¿a quién va dirigida? A los hebreos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue enviado el Señor a su pueblo, ¿sí? Y la carta a los hebreos nos va mostrando cómo el Señor le va dando su evangelio a su pueblo de una manera donde no comparte ningún testimonio de nadie del Nuevo Testamento, ¿sí? Y empieza a hablar de esos héroes de la fe, ¿sí? Puro Antiguo Testamento, ¿sí? Y empieza a hablar precisamente, ya no son los ritos, ya no son tus tradiciones, ¿sí? Ahora es a través de la sangre, ya no de la sangre del macho cabrío, sino ahora de la sangre del cordero, y empieza a manifestar el evangelio de una manera hermosa y gloriosa para que nosotros empecemos también a vivir esa fe, ¿sí? Como decía ahorita la hermanita Morín. Entonces, viendo a veces la fe de personas que a lo mejor no tienen claro ese evangelio, pero tienen ese corazón para salir a compartir lo que Dios les ha dado en ese momento o se les ha revelado, ¿sí? Y yo decía, Señor, yo quiero eso, yo anhelo eso. Ajá. Pero también veo la importancia que es tener el mensaje correcto y preciso, y del peligro que es enseñar algo que no es realmente el evangelio.
porque se sigue eso, ¿sí? Se sigue como hilito. Entonces, ¿qué es la fe? La fe que nos habla Hebreos. La fe en Dios es más que creer en las cosas correctas, es vivir de la manera correcta porque creo en las cosas correctas. Esa es la fe que nos habla Hebreos, ¿sí? Entonces, en Hebreos capítulo 1, vamos a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo... Ahorita les digo el versículo. Vamos, prende. Y damos gracias a Dios por este tiempo. Mi hermano, Hebreos 1, 7 al 11. Mi hermano Luisito. Hebreos 11 del 1 al 7. Hebreos 11 del 1 al 7. Por favor, Hebreos 11. Hebreos 11 del 1 al 7. Damos gracias por la vida del pastor Luis, de su familia, ¿sí? que recibieron el Evangelio y ahora están encargados de un municipio, ¿sí? Que está ¿a cuántas horas? ¿A 7 horas? A 7 horas, wow. Mario. ¿Sí? Mario. ¿Cómo le dije? Luisito. Bueno, desde ahora te llamarás Luis. Mi hermano Mario, ¿sí? Y yo es algo que anhelo para mi país, que familias empiecen a encargarse de una comunidad. Ciertamente hemos salido, vamos, hay familias que estamos trabajando, hay familias que en León cada fin de semana salen a evangelizar, pero como tal el encargarnos de un estado, que alguien diga, pastor, yo me encargo de tal estado, todavía no, pero anhelo esa fe en la iglesia de León, ¿sí? Y aquí empezamos a ver, ¿verdad?, los héroes de la fe. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe, ¿sí? Y entonces vemos hermosamente aquí cómo Dios empieza a hablarle a su pueblo, a su iglesia, con los hombres del Antiguo Testamento. No menciona a nadie del Nuevo Testamento. Y empieza a compartirles, Dios empieza a hablarle a su pueblo en ese amor, en esa gracia, toda una carta para su pueblo. ¿Por qué surge esta necesidad? Me regreso un poquito a lo que empezaba a mencionar, me dio mucho gusto con respecto a lo que el pastor Cho compartía hoy en la mañana, porque es algo que nosotros veíamos esa necesidad. Muchas veces no era como tal el mensaje, sino la actitud con la cual compartíamos el mensaje, ¿sí? O la arrogancia con la cual llegábamos y nos posicionábamos, ¿verdad?, del púlpito o con los pastores, y esa actitud no era nada buena, y era algo que orábamos al Señor para que pudiéramos realmente compartir el mensaje con un corazón sencillo, de una manera práctica, de una manera sencilla,
Y el primero que nos pone el ejemplo es Dios, cómo compartir su palabra. Aquí Dios en ningún momento condena a su pueblo, en ningún momento está rechazando a su pueblo, ¿sí? Y esto surge a raíz de que a veces empezaba a surgir una idea, no, que el pueblo de Israel, ¿verdad?, está condenado y ellos no creen. No, Dios tiene un trato especial para su pueblo. Dios ama a su pueblo, Dios ama al pueblo de Israel. Pero ciertamente algo que compartía y el Señor me iba confirmando esta hermosa palabra, porque como decía el pastor Ramírez hoy en la mañana que tuvimos una plática, ¿sí?, los postreros serán los primeros. Nosotros hemos sido los postreros, es los que hemos recibido el Evangelio, ¿sí? Los primeros eran postreros, los primeros fue el pueblo, no le recibieron, no creyeron, ¿verdad? Y por eso tú y yo alcanzamos misericordia. Pero no quiere decir por eso que el pueblo, que su pueblo va a estar condenado. Ahorita ciertamente ellos no creen en el Mesías, ellos esperan a su Mesías, pero hay pueblo de Dios entre los judíos. Hay pueblo que ha creído en Jesús como el Mesías, en Jesús como el Cristo. Y esta carta a los hebreos es precisamente una carta de amor de parte de Dios, donde le comparte el Evangelio a su iglesia. Y por eso dice en Hebreos, en el capítulo 2, dice, ahora nos ha hablado a través de ¿quién? A través del Hijo, a través de Jesús, ¿sí? Entonces, ahora bien dice, la fe es esa garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y gracias, dice, a ello fueron aprobados los antiguos. Y entonces Dios les empieza a abrir su entendimiento. Para ellos los antiguos, ¿quién eran? Pues eran los padres de la fe de ellos, ¿verdad? Ellos mencionaban a Abraham, a los pozos de nuestro padre Jacob, a nuestro padre Abraham, ¿verdad? Y ellos creían en lo que hacían. Y entonces Dios les empieza a hablar a través de la fe que ellos tenían, que los antiguos tenían. ¿En quién creyeron los antiguos? En el pacto. En el pacto que Dios les había dado. Y por la fe, dice, entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no proviene de lo que no se ve. Y entonces empieza con Abel. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, ¿sí? Y ahí Dios me hablaba hermosamente, porque ¿cuántas veces hacemos cosas y pensamos nosotros que le estamos dando lo mejor a Dios, pero que para Dios no es lo mejor, ¿sí? Que para Dios no es lo que realmente Él quiere y lo que Él le agrada de nosotros, ¿sí? A Caín le ofreció lo mejor de su fruto, pero Caín no conocía el pacto. Caín no conocía lo que realmente le agradaba a Dios. Y a veces, muchas veces pasa eso entre nosotros. Pensamos que ya estamos enseñando, que decimos que Jesús es el Cristo y que ya eso es algo que no. Pero ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos creyendo? Hay una palabra que el apóstol Pablo decía: todo lo que no proviene de fe es pecado. Con eso el Señor nos dio un sacudimiento tremendo, ¿sí? Porque cuántas veces hacemos cosas según buenas, pero buenas para quién, para Dios o para uno mismo, ¿sí? Es que Dios quiere lo mejor, pero lo mejor de lo que a Él le agrada, no lo que a ti te agrada, porque esa es la religión. La religión es, le damos a Dios lo que a mí me conviene, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, ¿sí? Y pienso que eso le está agradando a Dios, ¿sí? Y en eso muchas veces se ha caído en la cuestión del evangelismo, ¿sí? Hacemos cosas, corremos por correr, hay a veces desórdenes, ¿verdad? O maltratábamos a otras denominaciones o otros siervos, ¿sí? Y no estábamos realmente corriendo con un corazón puro y limpio y recto delante de Dios. Entonces aquí vemos esta porción, ¿verdad? Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía hasta el día de hoy, ¿sí? Dios dejó
en Hebreos, ¿sí? Aquí en la carta a su pueblo, lo que hizo Abel por Dios, lo que le ofreció Abel a Dios. Dios quiere el mejor sacrificio para Él de tu corazón, ¿sí? Él no quiere ni migajas, Él no quiere ahí tu tiempito, ahí como que le des medio tiempo. No, Él quiere todo de ti y Él quiere todo de mí, ¿sí? Y cómo estemos dispuestos nosotros realmente a dar. Y después nos habla por la fe, no, fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Eso es lo que nos espera a nosotros, que salgamos de este mundo sin experimentar la muerte. De hecho, vamos a salir de este mundo sin experimentar la muerte, porque tenemos vida eterna. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos no anhelamos esto? ¿Sí? Y entonces, por la fe no fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte, no fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo Dios nos va mostrando. Primero, nos va mostrando, ¿verdad?, la adoración que Abel le dio a Dios. Esa adoración que Él quiere recibir de ti y de mí. Una adoración correcta. La adoración no es la alabanza. La adoración que le damos a Dios no es la alabanza, no es la música. La adoración a Dios es la obediencia a la fe, al pacto de creer que Jesús es el Cristo de la manera correcta, y eso es lo que Dios quiere. Y entonces Dios nos va mostrando cómo Abel ofreció el pacto, lo que a Dios le agradaba, el sacrificio de una ovejita o de un cordero, ¿sí? Esa es la adoración que quiere Dios en nuestras vidas. Ahora tú y yo hemos recibido al Cordero inmolado, ¿verdad? A ese único Cordero, al Cristo de la gloria, ¿sí? En la cual ahora tú y yo, ¿sí?, estamos, y está el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Y también no creer eso también es pecado, porque a veces nos pasamos así como que están dándonos golpes de pecho. Ay, por veces somos unos viles pecadores. Ay, somos trapos de inmundicia. No. Ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo, ¿sí? Y así tenemos que creer. Y entonces vemos ahora cómo Dios nos muestra ahora esa adoración me agrada, pero ahora el caminar conmigo, ¿sí? Dios quiere que caminemos con Él de la manera correcta. Esa adoración es importante, la adoración de Abel, pero ahora el caminar con el Señor en esta tierra, cómo nos movemos, cómo estamos creyendo, todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Por eso Pablo decía, él conociendo perfectamente la Torá, Pablo decía, Pablo decía, es que las cámaras me intimidan. Pablo decía esta porción en la cual dice, sea comida o bebida o cualquier otra cosa que hagáis, ¿sí?, sea para darle la gloria a Dios. Y es como vamos comprendiendo realmente lo que Dios va pidiendo de nosotros. Y entonces vemos aquí cómo Dios quiere que caminemos, que demos la adoración que Abel dio, que caminemos como caminó Enoc, ¿sí? Y luego, en realidad, sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos realmente que creer que Jesús, como el Cristo, creció, nació, resucitó y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, para que todos los días nosotros creamos que Jesús es el Cristo de nuestras vidas y Él ya resolvió todo nuestro pasado, presente y futuro, quedó resuelto en la cruz del Calvario, en la resurrección, para que entonces yo aprenda a adorarle, a caminar con Él, y entonces después nos empieza a mostrar la fe de Noé. Y luego dice, por la fe Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos esa fe de cuando el Señor vuelva, cómo queremos que Él nos encuentre? Porque la fe es eso, esperar, es la certeza de lo que no ves, que es el mundo espiritual, que son las cosas de arriba,
¿sí? Entonces, ¿cómo está nuestra fe el día de hoy? ¿Cómo estamos esperando el regreso del Señor? ¿Cuántos anhelamos realmente de ser tomados, como no? Ser tomados, ¿verdad? Y entonces cuando vuelva nuestro Señor con sus ejércitos, con sus caballos, ¿verdad? Con sus ejércitos celestiales, ahí vengamos nosotros, ¿verdad? Junto con Él. ¿Sí? ¿Cómo estamos creyendo? Hay una canción que me gusta que dice, como me imagino, ¿cómo será? Sí, se le sabe, ¿no? Sí. Cuando postrado en tu gloria, que sentirá mi corazón, cantaré a ti, mi Cristo. ¿No? Solo me imagino. Ahí se las encargo para que se la pongan. ¿Sí? Solo me imagino. Si no, ahorita yo la canto personalmente. Por fe, porque no tengo predicado, gracias. A veces sus palabras me motivan, me animan. ¿Sí? Entonces aquí vemos, por la fe Noé advirtió. Nosotros realmente lo que salimos a hacer cuando salimos a predicar es advertirle a la gente. El Señor vuelve. Y el Señor en su gracia, en su misericordia, quiere que te reconcilies con Él. Él quiere reconciliarse contigo. Pero, ¿está dispuesto tu corazón? O sea, de las personas, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo está su corazón? Pero tú y yo salimos a compartir por la fe que tenemos en lo que Él nos dijo y lo que Él nos pidió y lo que Él nos mandó. Y por eso salimos a testificar, por eso salimos a predicar. Y después dice, advirtió sobre cosas que no se veían, con temor reverente, dice, construyó un arca para salvar a su familia. Y por esa fe, dice, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Dice, al construir el arca, condenó al mundo. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Fíjate que ahora la creencia del corazón y de la mente es un ingrediente para nuestra vida esencial de la fe, ¿sí? Pero no resume todo lo que es la fe realmente. La fe que nos habla de creer precisamente que Jesús es el Cristo es algo que realmente tú y yo debemos de anhelar vivir todos los días de nuestra vida, ¿sí? Porque entonces ahora ahí, ¿qué es lo que nos muestra a través de la vida de Noé? Ahora una fe en obediencia a lo que Dios advirtió y dijo, ¿sí? Y entonces esa porción, al construir el arca, condenó al mundo, ¿sí? Ya el mundo estaba condenado porque no creyeron. Entonces Dios quiere realmente que tú y yo tengamos la fe, que ahí, imagínate que ahí estuviera ahí tu nombre. Por la fe Roberto conquistó las naciones para Cristo. ¿Sí? Por la fe, tu nombre Luis, no. Por la fe Mario, ¿verdad? Se fue con su familia a Santo Domingo y estableció un lugar para predicar a Jesús como el Cristo. ¿Sí? Por la fe. La fe no es solo aceptación intelectual, ¿sí? Yo recuerdo que cuando llegó un momento, cuando estuvo la pandemia, que la verdad yo me desanimé de compartir por las redes, porque veía a todo el mundo repitiendo lo mismo. No digo las naciones, ¿verdad? Pero todos repitiendo lo mismo, algo intelectual, ¿sí? Y es que no se trata de intelecto, no se trata de tener un mensaje bien ordenado aquí en la mente y hablarlo nada más, porque hay muy buenos oradores hoy en día, pero predicadores realmente que prediquen y testifiquen con su vida, ¿sí? Hay pocos. Yo quiero ser uno de ellos que realmente esté predicando con mi vida, con el ejemplo, ¿sí? Y para eso pues obviamente me falta mucho, por eso me junto con el pastor Ramírez, ¿sí? Amén, ahí se ven, hermano, ¿sí? Entonces, la fe no es solamente una aceptación intelectual o un conjunto de verdades, ¿sí? Va más allá de eso. La fe es realmente algo que transforma y cambia no nada más tu manera de vivir, sino tu manera de pensar, de razonar y de ver lo que Dios quiere que vea, ¿sí? Por eso Jesús decía, yo no vine a hacer otra cosa más lo que veo a mi Padre hacer, ¿sí?
Entonces eso es algo glorioso. Cuando estamos en la oración, ¿qué es lo que Dios te dice? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? ¿Cómo te muevas? ¿A quién le hables? ¿Sí? Imagínate que lleguemos a ese punto de que seamos como Felipe. A ver, Felipe, ve y háblale y le vas a hablar a un eunuco. ¡Pum! Preciso. Ahí está. ¿Sí? Ya sabemos hacia quién dirigirnos. Ya sabemos, así, esa fe es lo que Dios quiere que tengamos, ¿sí? Tú y yo. Es más bien la fe, es una manera y cambia radicalmente nuestra vida. Por eso Saulo de Tarso, su vida cambió. Imagínate que Dios se revelara a nuestra vida, nuestro Señor Jesús. Hey, Roberto, ¿qué haces? ¿Dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién eres? Ay, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Porque yo creo que nos evitaríamos muchos pleitos, celos, contiendas, disensiones, si realmente el Señor se revelara en nuestra vida. ¿Sí? Algo que he visto durante estos 10 años. ¿Sí? He visto más cosas que no son tan agradables, pero que aún así en su gracia y su misericordia Dios nos enseña. ¿Sí? Dios nos va manifestando su amor, nos va manifestando su gracia, su misericordia, ¿sí? Pero he visto gente que en un momento aparentaba tener una fe ciega, pero efectivamente era muy ciega su fe, ¿sí? Que ahora ya no están, ¿sí? Y yo le pido, Señor, permíteme a mi esposo y a mí mantenernos, ¿sí? Que no desistamos, que no desfallezcamos, ¿sí? Porque pararnos en un púlpito, hablar y enseñar y instruir que Jesús es el Cristo, a realmente vivirlo cuando se vienen los catorrazos, como decimos en nuestro país, es otra cosa muy diferente, ¿sí? Y Dios quiere ser el Cristo de tu vida, con o sin catorrazos, ¿sí? En los tiempos difíciles, porque en los tiempos buenos, yo les he dicho a la gente, cuando corríamos, ¿verdad? Y eran buenos tiempos, todos bien lindos y todo. Pero cuando empezaron a venir las dificultades, empezaron a venir las pruebas, ahí sí todos sacamos las uñas, ¿verdad? Ahí sí todos sacamos las garras, ¿sí? No, es ahí donde realmente se manifiesta y se ven los corazones, ¿sí? Y que ustedes como iglesia, como alguien que se está encargando de una región, ¿sí? Tienen que caminar con manos limpias ante la presencia de Dios, ¿sí? Manos limpias y puras, así, Señor, como decía David, hey Dios, crea en mí un corazón puro, limpio y recto delante de tu presencia. Eso es lo que debe de hacer el Evangelio en nuestras vidas, ¿sí? La fe es un cambio radical de vida, de manera de pensar, y es por eso que Hebreos se enfoca más en lo que las personas hicieron con su vida que en dar detalles sobre la teología que tenían, ¿sí? O sea, Dios no empezó ahí a hablarles, ¿verdad? No, más bien manifestaba la vida de las personas que creyeron esa fe, ¿sí? Porque la fe a lo que nos lleva es a que se vea algo, a manifestar algo, ¿sí? Mi fe debe de manifestar quién es ese Dios grande, fuerte, poderoso, ese rey, profeta y sacerdote. Eso es lo que debe de manifestar mi fe, más que alguna teología, más que alguna doctrina, más que alguna enseñanza, es con mi vida, ¿sí? ¿Sí estamos ahí? ¿Sí estamos captando? Sí. Entonces, Hebreos se enfoca más, lo repito, en que las personas, qué es lo que las personas hicieron con sus vidas, que en dar detalles sobre teología que tenían. La fe es profundamente teológica, pero también es mucho más que eso, ¿sí? Es mucho más que eso. El escritor de Hebreos, al definir lo que es la fe, inmediatamente nos da 3 ejemplos de cómo una fe real en Dios transforma nuestra manera de vivir. Primero, la fe recaptura la adoración de Dios de nuestro corazón hacia Dios, porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿verdad? Dice Jeremías, ¿sí? Entonces la fe lo que hace es realmente recapturar lo que a Dios le agrada, y cuando tenemos el Evangelio,
¿sí? Entonces lo que tenemos que pedirle al Señor, Señor, alinea mi cuerpo, corazón, perdón por la palabra, alinea mi corazón a tu voluntad, a tu propósito, no a los míos que a veces tengo, que es lo difícil de desarraigar de nuestro corazón, de querer seguir haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, el segundo, produce un corazón de obediencia como Enoc. Y tercero, hacer que me someta a ese llamado de Dios como lo recibió Noé. ¿Sí estamos ahí? Primero, la adoración genuina hacia Dios, un corazón genuino hacia Dios. Segundo, ¿sí? Produce un corazón obediente a la fe de creer correctamente que Jesús es el Cristo. Y tercero, hacer y someterme perfectamente a tu llamado que estás haciendo en mi vida para alcanzar las naciones, para que se cumpla Mateo 24:14 realmente en mi vida, ¿sí? Pero a tu manera, Señor, porque si no, entonces, si lo seguimos y queremos hacer a nuestra manera, lo más ¿cómo se llama? Lo más probable es que terminemos desistiendo y cansándonos. Pero si realmente nos dejamos llevar, antes me acuerdo que había una canción que hablaba sobre el río de Dios, ¿verdad? Si nos dejamos llevar sobre el río de Dios, ¿sí? No sé cuántos de ustedes les gusta nadar en río. ¿Y cuántos de ustedes no han nadado en un río que los lleva a la corriente? Así bien rico, te dejan llevar por la corriente, ¿sí? No del mundo, no, del río de Dios, ¿sí? Y entonces lo disfrutas. Entonces pensemos en esto para ir concluyendo. Nuestra vida está conformada por las cosas, ¿sí? O por personas que a veces tendemos a adorar, ¿sí? Por las reglas que obedecemos o por un llamado de vida que nos hacemos nosotros mismos y no realmente por la dirección de Dios. ¿Cuántas cosas a veces hemos hecho por agradar al hombre y no a Dios? Y es ahí donde tronamos como chinampinas, ¿sí? Entonces, ¿sí? Nuestro llamado tiene que ser un llamado genuino de parte de Dios a lo que estamos haciendo, porque si no, entonces lo hacemos por obligación, lo hacemos por necesidad, lo hacemos para agradar, pero no realmente lo estamos haciendo de la fe, de creer en Jesús como el Cristo, para agradar a mi Cristo, por hacerlo para agradar a mi Dios, sino lo he estado haciendo para agradar a alguien más, o al movimiento, o algo más. Y eso no nos va a servir delante de Dios, ¿sí? La fe de la palabra, la fe de creer correctamente que Jesús es el Cristo, la fe bíblica verdadera y viva, hace que nos sometamos, estas tres áreas de nuestra vida, ¿sí? A que la influencia de Dios a través de su Espíritu Santo realmente esté obrando en mi corazón, en mi mente, en mi alma, en mi espíritu, y entonces realmente esté cumpliendo la voluntad y el propósito de Dios correctamente, con los pensamientos correctos, con la manera correcta, para entonces de esa manera correr hacia lo que Dios me ha llamado a hacer. Hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor está con nosotros. Amén. ¿Sí? Entonces, con esto vamos a concluir, ¿sí? Me da gusto ver a muchos de ustedes que ya tenía tiempo que no veía. A mi hermano Mario Luis, ¿sí? A su familia hermosa, ahora que ya van a formar otra familia, ¿sí? Pero mantengámonos en la fe correcta, amados. Es bien fácil, es una línea muy delgada, empezarnos a desviar, agarrar montaña, ¿sí? No, mantengámonos firmes, juntos, unánimes, con sencillez de corazón, ¿sí? En el Evangelio, de creer en Jesús como el Cristo, y que tengamos y anhelemos esa adoración que Abel le ofreció a Dios, que tengamos ese caminar con el cual caminó Enoc con Dios, y esa obediencia a la fe
que tuvo Noé, que fue algo visible. Amén. Vamos a dar gracias. Bendito Padre y buen Dios, te agradecemos, Señor,